Marido rico golpeó a su esposa embarazada frente a su amante, pero su abogado congeló su riqueza. El ascensor subía lentamente hacia la planta 32, y Nayara Márquez apoyó una mano en su vientre abultado, sintiendo una pequeña patada de la criatura que llevaba dentro. 28 semanas de embarazo, y aún se las arreglaba para lucir elegante en aquel vestido azul marino que Julia le había prestado porque ya nada de su armario le quedaba bien. «Tranquila, pequeña», susurró acariciando su barriga. «Solo será una cena de trabajo de papá». Las puertas se abrieron con un suave campanilleo, revelando el salón más exclusivo del Hotel Castellana Elite, la joya de la corona en el imperio hotelero de su marido. Luces doradas bañaban el ambiente. El murmullo de conversaciones elegantes flotaba en el aire mezclado con el aroma de canapés gourmet y champán francés. Nayara había dejado de lado su carrera como diseñadora de interiores hacía 3 años, cuando Javier le pidió que lo acompañara en sus viajes de negocios. «Necesito que estés a mi lado», le había dicho entonces, con esa sonrisa que la había enamorado en la universidad. «Eres mi mejor carta de presentación». Ahora, avanzando entre los invitados con pasos cuidadosos, se preguntaba cuándo había sido la última vez que él la había mirado de verdad. «Nayara, no esperaba verte aquí esta noche». Se giró para encontrarse con Gonzalo Herrera, uno de los inversores más antiguos del grupo. Su expresión era extraña, como si hubiera visto un fantasma. «Javier me pidió que viniera», respondió ella, buscando con la mirada a su marido entre la multitud. «¿Sabes dónde está?» Gonzalo intercambió una mirada incómoda con su esposa, que se había acercado con 2 copas de agua con gas. «Está en la terraza, hablando con algunos invitadores importantes». Algo en su tono hizo que Nayara sintiera un nudo en el estómago. Caminó hacia las puertas de cristal que daban a la terraza panorámica, donde las luces de Madrid se extendían como un manto de estrellas artificiales, y entonces lo vio. Javier de la Vega, 42 años, impecable como siempre en su traje de Hugo Boss, estaba de pie junto a la barandilla, pero no estaba solo. Su mano derecha descansaba posesivamente en la cintura de Carla Ortega, la joven asesora rubia, que había comenzado a acompañarlos en todos los viajes durante los últimos meses. No era la cercanía lo que partió el corazón de Nayara en 2, era la forma en que Javier la miraba, la misma forma en que la había mirado a ella 5 años atrás, cuando le prometió que sería la única mujer en su vida. Carla susurraba algo al oído de Javier, y él se reía con una libertad que Nayara no había visto en mucho tiempo, como si no tuviera una esposa embarazada esperándolo en casa, como si no tuviera responsabilidades, como si fuera libre. «Javier», llamó con voz suave acercándose despacio. Él se giró bruscamente, y por un segundo, Nayara vio pánico en sus ojos. Carla se separó de él con un movimiento fluido, como si hubieran ensayado este momento. «Nayara, ¿qué haces aquí?» La voz de Javier sonaba molesta, no sorprendida. «Me dijiste que viniera, para la cena con los inversores de Barcelona». «No, no te lo dije. Estás confundida». Las palabras de Javier cortaron el aire frío de la noche madrileña. Algunos invitados habían comenzado a acercarse a la terraza, formando un semicírculo involuntario alrededor de la escena. «Javier, ¿podemos conversar en privado?», pidió Nayara, manteniendo la voz baja, consciente de las miradas curiosas. «No hay nada de qué hablar. Estoy trabajando, Nayara. Algo que tú no entenderías». La crueldad en su voz fue como una bofetada, pero fue Carla quien remató el momento, dando un paso adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quizás sería mejor que Nayara descansara. El embarazo puede ser agotador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nayara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no de náuseas del embarazo. Era la sensación de que su mundo entero acababa de cambiar de forma irreversible. «¿En serio vas a permitir que me hable así?», preguntó a Javier, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Javier apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron el grupo de invitados que ahora los observaba abiertamente, y Nayara pudo ver el cálculo frío detrás de su mirada. En ese momento, ella supo que él iba a elegir su imagen pública por encima de ella, pero lo que vino después superó incluso sus peores expectativas. La mano de Javier se alzó y se estrelló contra su mejilla con un sonido seco que resonó en la terraza como un disparo. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el viento nocturno silbando entre los rascacielos de Madrid.
Nayara llevó una mano a su mejilla ardiente, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de su marido. No había arrepentimiento allí, solo irritación por haber tenido que llegar a ese extremo. «Ahora vete a casa», dijo él en voz baja, «antes de que hagas una escena aún mayor». Pero Nayara ya no estaba escuchando. Algo había cambiado en su interior, algo profundo e irreversible. Miró a los invitados, a Carla, a Javier, y por primera vez en años, no sintió vergüenza, sintió claridad. Sin decir una palabra, se giró y caminó hacia el ascensor. Sus pasos eran firmes, su espalda recta. No corrió, no lloró, no suplicó. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Nayara Márquez ya no era la misma mujer que había subido 30 minutos antes. Era alguien completamente nueva, y Javier de la Vega acababa de cometer el error más costoso de su vida. Javier pensó que había ganado humillando a Nayara delante de todos. Pero, ¿y si ese golpe acabara de despertar a la mujer más peligrosa de Madrid? ¿Qué crees que va a pasar cuando una diseñadora inteligente, embarazada y traicionada, decida que ya no tiene nada que perder? A las 11:40 de la noche, Nayara se encontró parada frente a un edificio de apartamentos en el barrio de Malasaña, con una marca roja aún visible en su mejilla y las llaves del Audi de Javier temblando en su mano. No había planeado venir aquí. Simplemente había conducido sin rumbo por las calles de Madrid hasta que sus pies la llevaron a la puerta de la única persona en quien podía confiar. Julia Ibáñez abrió la puerta en bata de estar y pantuflas, con el cabello recogido en un moño despeinado y gafas de leer colgando de una cadena. Sus ojos verdes se agrandaron al ver el rostro de su antigua compañera de universidad. «Dios mío, Nayara, ¿qué te ha pasado? ¿Puedo quedarme aquí esta noche?» La voz de Nayara se quebró por primera vez desde la terraza. Julia no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta más amplio y guió a Nayara hacia el sofá de su pequeño pero acogedor salón. Las paredes estaban cubiertas de diplomas legales y fotografías de casos ganados, recordatorios silenciosos de por qué Julia Ibáñez era considerada una de las mejores abogadas de derechos familiares de Madrid. «Siéntate, te voy a preparar una manzanilla». Mientras Julia se movía por la cocina, Nayara se acomodó en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina finalmente abandonaba su cuerpo. La pequeña en su vientre se movía inquieta, como si pudiera sentir la tensión de su madre. «Tranquila, pequeña», susurró, acariciando su barriga. «Mamá va a arreglar esto». Julia regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a Nayara, estudiando su rostro con la mirada analítica que había perfeccionado en 15 años de carrera. «No me digas que te caíste por las escaleras». Nayara soltó una risa amarga. «No, mi marido me abofeteó delante de media élite empresarial de Madrid y delante de su amante». Julia dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Javier te pegó, estando embarazada?» «Delante de todos, como si no fuera nada». Los ojos de Julia se endurecieron de una manera que Nayara había visto solo una vez antes, durante la universidad, cuando un profesor había intentado chantajear a una compañera de clase por una nota. «Nayara, mírame, ¿es la primera vez? ¿Que me pegue?» «Sí, pero hace meses que me trata como si fuera invisible. O peor, como si fuera un estorbo». Julia se levantó y comenzó a caminar por el salón, sus pasos firmes y decididos. Nayara la conocía lo suficiente para saber que su mente legal ya estaba trabajando a toda velocidad. «¿Tienes testigos de lo que pasó esta noche?» «Al menos 20 personas. Inversores, socios comerciales, empleados de los hoteles. Gonzalo Herrera y su esposa estaban allí. También Carla Ortega, la mujer con la que me está engañando». «¿Carla Ortega? ¿La asesora rubia que siempre aparece en las fotos de los eventos corporativos?» Nayara asintió, sorprendida de que Julia estuviera al tanto. «Lleva meses acompañándolo a todas partes. Yo pensaba que solo era trabajo, pero esta noche, Julia, la forma en que la miraba, la forma en que la tocaba, como si yo no existiera». Julia se detuvo frente a la ventana, mirando las luces nocturnas de Madrid. «Nayara, ¿sabes cuánto vale el patrimonio de Javier?» «No exactamente. Los hoteles, las propiedades, las inversiones. Debe estar cerca de los 50 millones. ¿Y cuánto de eso está a tu nombre o en bienes mancomunados?» Nayara sintió un nudo en el estómago. «Yo
Nunca me ocupé de esas cosas. Javier siempre decía que él se encargaba de los negocios y yo de la casa. Julia se giró lentamente, y Nayara vio algo en sus ojos que la hizo sentir esperanza por primera vez en horas. Ya no más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Javier de la Vega acaba de cometer el error más estúpido de su vida. Golpear a su esposa embarazada en público, delante de testigos mientras mantiene una relación extramarital con una empleada de su empresa. Julia se acercó al escritorio en la esquina del salón y encendió su laptop. Nayara, ¿confías en mí? Eres la única persona en quien confío ahora mismo. Entonces necesito que me escuches muy bien. Mañana a primera hora vamos a presentar una denuncia por violencia de género agravada por tu estado de embarazo. Vamos a solicitar una orden de protección inmediata y medidas cautelares para proteger el patrimonio familiar. ¿Proteger el patrimonio? Julia sonrió, y no era una sonrisa amable. Si Javier piensa que puede deshacerse de ti después de años de matrimonio, mientras mantienes a su hijo en el vientre, está muy equivocado. Vamos a congelar cada cuenta, cada propiedad, cada tarjeta de crédito que esté vinculada a tu nombre o al patrimonio matrimonial. Nayara sintió cómo algo se encendía en su pecho. No era ira, era algo más frío, más calculado. ¿Podemos hacer eso? No solo podemos, lo vamos a hacer. Y cuando Javier se despierte mañana, va a descubrir que la mujer insignificante, que abofeteó anoche, acaba de convertirse en su peor pesadilla. Julia siguió escribiendo en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. ¿Hay algo más? ¿Javier usa tarjetas corporativas para gastos personales? Todo el tiempo. Las vacaciones, los restaurantes, incluso mis regalos de cumpleaños los carga a la empresa. Perfecto. Eso es malversación de fondos corporativos. ¿Y si ha estado pagando los gastos de la señorita Ortega con dinero de la empresa? Nayara vio la estrategia formándose en la mente de Julia, pieza por pieza. ¿Esto realmente puede funcionar? Julia cerró la laptop y miró directamente a los ojos de Nayara. Nayara, en 15 años de carrera, he visto a muchas mujeres sentadas en ese sofá, con marcas en el rostro y el corazón roto. Algunas se van y nunca más se defienden. Otras deciden que ya es suficiente. Se acercó y tomó las manos de Nayara. Tú puedes elegir ser víctima toda tu vida, o puedes elegir ser la mujer que le enseñó a Javier de la Vega que nadie toca impunemente a Nayara Márquez. Por primera vez desde la bofetada, Nayara sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero había algo feroz detrás de ella. ¿Cuánto tiempo llevará destruirlo? Si hacemos esto bien, Javier estará rogando por misericordia en menos de una semana. Afuera, Madrid dormía tranquila, sin saber que en un pequeño apartamento de Malasaña, dos mujeres acababan de declarar una guerra que iba a cambiar para siempre el equilibrio de poder en la alta sociedad madrileña. Y Javier de la Vega no tenía idea de lo que se le venía encima. A las 7 de la mañana del viernes, Javier de la Vega se despertó en la suite presidencial del Hotel Castellana Elite, con una resaca monumental y el recuerdo borroso de la noche anterior. Carla ya no estaba en la cama. Solo quedaba el aroma de su perfume en las sábanas de seda egipcia y una nota en el papel membretado del hotel. Tengo reunión temprano. Nos vemos en la oficina. Se dirigió al baño de mármol, evitando mirarse directamente en el espejo. Sabía que había perdido los estribos con Nayara, pero ella se lo había buscado. Aparecer sin avisar, hacer preguntas incómodas delante de inversores importantes. Era típico de ella no entender el momento adecuado para las cosas. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de Gonzalo Herrera. Javier, necesitamos hablar urgentemente sobre lo de anoche, no en la oficina. Después, otro de Patricia Molina, una de las accionistas minoritarias. ¿Estás bien? Lo que pasó ayer fue inesperado. Y otro más, de Carlos Mendoza, su socio en la expansión hacia Barcelona. Tío, ¿en serio? ¿Delante de todos? Javier sintió cómo la irritación se acumulaba en su pecho. ¿Por qué todos se metían en sus asuntos matrimoniales? Nayara había exagerado, como siempre. Una pequeña discusión doméstica y ahora toda Madrid actuaba como si hubiera cometido un crimen. Marcó el número de Nayara, directamente al buzón de voz. Intentó con el teléfono fijo de casa. Sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. «¿Estará haciendo teatro?», murmuró, ajustándose la corbata Hermès frente al espejo. A las 9 en punto, Javier entró a las oficinas centrales del grupo hotelero de La Vega
en el distrito financiero de Madrid. El edificio de cristal y acero de 12 plantas era su reino, el lugar donde había construido su imperio después de heredar 2 hoteles modestos de su padre. Pero algo estaba diferente esa mañana. Su secretaria, Amparo, una mujer de 50 años que llevaba trabajando con él desde hace 8, lo recibió con una expresión extraña en el rostro. Señor de la Vega, hay alguien esperándolo en su oficina. ¿Quién? Un funcionario judicial. Llegó hace media hora con unos documentos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. ¿Documentos de qué? No quiso decírmelo, solo que necesitaba hablar personalmente con usted. Javier caminó por el pasillo alfombrado hacia su oficina esquinera, con vistas panorámicas a la Gran Vía. Al abrir la puerta, encontró a un hombre de unos 40 años, vestido con traje gris y una expresión totalmente profesional. ¿Javier de la Vega Hernández? Sí, soy yo. Soy el funcionario judicial Ramón Torres. Tengo una orden de protección y medidas cautelares emitidas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Madrid. El mundo de Javier se detuvo. ¿Qué? El funcionario le extendió un sobre manila oficial. Está prohibido aproximarse a menos de 500 metros de su esposa, Nayara Márquez de la Vega. No puede contactarla por ningún medio. Teléfono, correo electrónico, redes sociales o a través de terceras personas. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Las palabras danzaban frente a sus ojos. Violencia de género, agresión a mujer embarazada, testigos presenciales, peligro para la integridad física y psicológica. Esto es ridículo. Mi esposa está exagerando una simple discusión matrimonial. Señor de la Vega, además de la orden de protección, hay medidas cautelares sobre su patrimonio. ¿Qué medidas? El funcionario consultó sus papeles. Congelación inmediata de todas las cuentas bancarias mancomunadas, tarjetas de crédito compartidas, y suspensión de cualquier movimiento de bienes inmuebles registrados a nombre de ambos cónyuges hasta que se resuelva el proceso. Javier sintió como la sangre abandonaba su rostro. Eso es imposible. Yo manejo un imperio empresarial. No pueden congelar mis cuentas por un malentendido. Las medidas están firmadas por la jueza Carmen Delgado y entran en vigor inmediatamente. Tiene derecho a apelar a través de su abogado. El funcionario le entregó una segunda carpeta. También debo notificarle que su esposa ha solicitado una auditoría de los gastos corporativos de los últimos 2 años, especialmente aquellos relacionados con pagos a terceras personas. El corazón de Javier se detuvo completamente. Los pagos a Carla, los viajes, las cenas, las estancias en hoteles de lujo, todo estaba registrado en las tarjetas corporativas. No pueden hacer eso. Es información confidencial de mi empresa. Si existe sospecha de malversación de fondos corporativos para gastos personales o para financiar relaciones extramatrimoniales, la justicia tiene derecho a investigar. Su esposa ha presentado pruebas preliminares convincentes. Después de que el funcionario se marchó, Javier se quedó solo en su oficina, temblando de ira y pánico. Intentó acceder a su cuenta bancaria principal desde el ordenador. Cuenta temporalmente suspendida por orden judicial. La tarjeta Black que usaba para todo. Bloqueada. La cuenta corporativa que manejaba personalmente. Congelada. Su teléfono sonó. Era Amparo desde recepción. Señor de la Vega. Acaba de llegar la señorita Ortega. Dice que necesita hablar urgentemente con usted. 5 minutos después, Carla entraba en su oficina como un huracán. Vestía un traje blanco impecable, pero sus ojos mostraban una mezcla de pánico y furia. ¿En qué coño estabas pensando anoche?, le gritó apenas cerró la puerta. Carla, tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Esta mañana me han llamado 3 periodistas preguntando por nuestra relación. Mi nombre está en todos los periódicos digitales de chismes. ¿De qué hablas? Carla le mostró su teléfono. En la pantalla, un titular de un blog de sociedad. El empresario hotelero Javier de la Vega abofetea a su esposa embarazada delante de su amante. Javier, esto va a arruinar mi carrera. Tengo 26 años. No puedo permitir que me etiqueten como la amante que destruyó un matrimonio. Carla, esto se va a calmar en unos días. No, gritó ella. No se va a calmar. ¿Sabes lo que me dijo mi abogado esta mañana? Que si hay una investigación de malversación de fondos corporativos, yo también podría estar implicada como beneficiaria.
Javier sintió como su mundo perfectamente construido comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Carla, por favor, solo necesitamos mantener la calma. No, estoy fuera de esto. Presento mi renuncia hoy mismo y voy a contratar a mi propio abogado. No puedes abandonarme ahora. Carla lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Abandonarte? Javier, tú acabaste con esto anoche cuando decidiste pegarle a tu mujer delante de medio Madrid. Yo no voy a hundirme contigo. Salió de la oficina dando un portazo que resonó por todo el piso. Javier se quedó solo, mirando por la ventana las calles de Madrid, donde hasta ayer había sido el rey indiscutible de su mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. Atentamente, la mujer insignificante que abofeteaste anoche. Por primera vez en su vida adulta, Javier de la Vega sintió miedo real. El lunes por la mañana, Nayara se despertó en la habitación de invitados de Julia con una sensación extraña en el pecho. No era miedo ni ansiedad. Era algo que no había sentido en años. Control. Julia ya estaba en la cocina, hablando por teléfono con voz firme y profesional. Sí, tenemos todos los documentos listos para presentar hoy. La auditoría forense de las cuentas corporativas debe comenzar inmediatamente. Al ver que Nayara había despertado, le sirvió una taza de café descafeinado y le hizo una señal para que esperara. Perfecto, Marcos. Nos vemos en el juzgado a las 10. Colgó y se giró hacia Nayara. Buenos días, guerrera. ¿Lista para la siguiente fase? ¿Qué ha pasado desde el viernes? Julia sonrió con satisfacción. Tu querido esposo ha intentado contactarte 16 veces en los últimos 3 días. Todas las llamadas quedarán registradas como violación de la orden de protección. Se sentó frente a Nayara con una carpeta llena de documentos. Pero lo mejor no son las llamadas. Lo mejor es lo que está pasando en su círculo social. ¿Qué quieres decir? Gonzalo Herrera llamó ayer por la noche. Al parecer, la junta directiva del Hotel Castellana Elite está preocupada por las implicaciones del escándalo en la imagen corporativa. Nayara sintió una punzada de satisfacción. ¿Y Carla? La señorita Ortega presentó su renuncia el viernes por la tarde y contrató a los abogados de Pérez y Asociados. Según mis contactos, está dispuesta a colaborar con nuestra investigación a cambio de inmunidad. ¿Colaborar cómo? Julia abrió la carpeta y extendió una serie de fotografías impresas. Carla tenía la costumbre de documentar sus viajes de lujo. Mira esto. Las fotos mostraban a Carla en restaurantes exclusivos, spas de 5 estrellas, boutiques de diseñador, siempre con tarjetas de crédito corporativas del Grupo de la Vega. Y esto es solo el año pasado, continuó Julia. Según los registros preliminares, Javier gastó más de 200.000 euros en gastos de representación, que incluyen regalos, viajes y entretenimiento para la señorita Ortega. Nayara estudió las fotografías. En una de ellas, Carla lucía un collar de diamantes que reconoció inmediatamente. Ese collar, Javier me dijo que se lo había comprado para el aniversario de la empresa. Me prometió que me regalaría uno igual para nuestro aniversario. Que nunca llegó, imagino. Nunca llegó. Julia cerró la carpeta y miró directamente a Nayara. Hay algo más. Esta mañana va a salir una entrevista en El Confidencial. ¿Una entrevista con quién? Con Amparo Ruiz, la secretaria de Javier. Lleva 8 años trabajando con él. Ha decidido hablar. ¿Por qué haría eso? Al parecer, Amparo también tiene una hija de 30 años que pasó por una situación similar. Dice que está harta de ver cómo los hombres poderosos creen que pueden tratar a las mujeres como objetos desechables. El teléfono de Julia sonó. Miró la pantalla y sus ojos se iluminaron. Es Marcos, mi contacto en el juzgado. Contestó. ¿Qué tienes? Nayara observó cómo la expresión de Julia pasaba de expectación a triunfo absoluto. ¿En serio? ¿Cuánto? Una pausa. Dios mío. Sí, procede inmediatamente. Colgó y se giró hacia Nayara con una sonrisa que daba miedo. Nayara, siéntate bien. ¿Qué pasa? La auditoría forense encontró algo que no esperábamos. Javier no solo gastó dinero corporativo en su amante. Ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales en Suiza. ¿Qué significa eso? Significa que tu esposo no es solo un maltratador y un adúltero. Es un estafador. Ha robado aproximadamente 3 millones de euros de su propia empresa en los últimos 5 años. Nayara sintió como el mundo giraba a su alrededor. ¿3 millones? Y como tú eres copropietaria del 40% de las acciones del grupo hotelero,
Técnicamente Javier te ha estado robando a ti también. El teléfono de Nayara vibró con un mensaje de un número desconocido. Julia la animó a leerlo. Soy Patricia Molina, accionista del grupo hotelero. ¿Podríamos hablar? Hay cosas que deberías saber sobre tu marido y sobre los votos de no confianza. Julia leyó el mensaje por encima del hombro de Nayara. Patricia Molina es una de las accionistas más respetadas del sector hotelero español. Si quiere hablar contigo, es porque está preparando algo gordo. ¿Votos de no confianza? Los accionistas minoritarios pueden destituir a Javier de la presidencia si demuestran que ha puesto en riesgo la empresa. Con las pruebas de malversación que tenemos, Nayara se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la vida de Madrid seguía su curso normal. Gente yendo al trabajo, estudiantes camino a la universidad, madres llevando a sus hijos al colegio. Julia, hace una semana yo era la esposa silenciosa de un empresario exitoso. Ahora estoy a punto de destruir el imperio que él tardó 20 años en construir. ¿Te sientes mal por eso? Nayara tocó su mejilla, donde ya no quedaba marca visible de la bofetada, pero donde aún podía sentir la humillación. No, me siento poderosa. Su teléfono sonó. Era un número de Madrid que no reconocía. Diga, señora de la Vega, soy Carmen Vidal, de El Confidencial. Estamos preparando un reportaje sobre la situación de las mujeres maltratadas en la alta sociedad española. ¿Estaría dispuesta a concedernos una entrevista? Nayara miró a Julia, quien asintió enérgicamente. Señora Vidal, estaré encantada de hablar con usted, pero no como víctima, como sobreviviente. Perfecto. ¿Qué le parece mañana a las 4? Después de colgar, Nayara se giró hacia Julia. ¿Estoy haciendo lo correcto? Nayara, en una semana has pasado de ser una mujer golpeada y humillada a ser la protagonista de la caída del hombre que creía que podía destruirte. ¿Tú qué crees? El teléfono de Julia volvió a sonar. Esta vez era su contacto en la Fiscalía Anticorrupción. Julia Ibáñez. ¿En serio? ¿Cuándo? Su expresión se volvió feroz. Perfecto. Manténme informada. Colgó y miró a Nayara. Tengo noticias. La Fiscalía Anticorrupción va a abrir una investigación formal contra Javier por los fondos desviados a Suiza, y la agencia tributaria quiere revisar sus declaraciones de los últimos 5 años. ¿Eso qué significa para él? Significa que tu exmarido está a punto de descubrir que golpear a la mujer equivocada puede costarte literalmente todo lo que has construido en la vida. Nayara se acarició el vientre, sintiendo los movimientos suaves de su hija. ¿Oyes eso, pequeña? Mamá te está construyendo un mundo donde nadie podrá lastimarte nunca. Y por primera vez, desde que conocía a Javier, Nayara Márquez sintió que tenía el control absoluto de su destino. Mientras tanto, en algún lugar de Madrid, Javier de la Vega estaba a punto de descubrir que su día acababa de convertirse en una pesadilla aún peor. Javier de la Vega no había dormido en 3 días. Las ojeras bajo sus ojos parecían cráteres, y el traje que había sido impecable el lunes ahora mostraba arrugas que ninguna plancha podría borrar. Estaba sentado en el despacho de su abogado, Rodrigo Santamaría, mirando una pila de documentos que parecía crecer cada hora. Javier, necesito que me digas la verdad. Rodrigo se quitó las gafas y lo miró directamente. ¿Hay fondos corporativos en cuentas suizas que no hayamos declarado? Son inversiones estratégicas. Todo perfectamente legal. 3 millones de euros en inversiones estratégicas que no aparecen en ningún balance corporativo. ¿En serio me vas a mentir a mí también? Javier se pasó las manos por el cabello. El gel que siempre lo mantenía perfectamente peinado había desaparecido hace días. Rodrigo, tú no lo entiendes. Yo construí ese imperio desde cero. Cada euro que hay en esas cuentas salió de mi trabajo, de mi esfuerzo. El problema, Javier, es que legalmente no es tu dinero, es dinero de la empresa. Y ahora la Fiscalía Anticorrupción quiere saber por qué 200.000 euros de esos fondos coinciden exactamente con los gastos de la señorita Ortega. El teléfono de Rodrigo sonó. Contestó con voz tensa. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Todos? Entiendo. Colgó y miró a Javier con una expresión que no auguraba nada bueno. Era mi contacto en el juzgado. La jueza Carmen Delgado acaba de autorizar el embargo preventivo de todos tus bienes inmuebles. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes vender, hipotecar o transferir ninguna propiedad. La casa de Pozuelo, el chalet de Marbella, el apartamento de Barcelona, todo congelado.
Javier sintió cómo las paredes del despacho se cerraban a su alrededor. Y hay más, continuó Rodrigo. 5 accionistas minoritarios han solicitado una junta extraordinaria para mañana. Van a proponer tu destitución como presidente del Consejo de Administración. ¿Quiénes? Patricia Molina, Gonzalo Herrera, Carlos Mendoza, Ana Beltrán y Luis Córdoba. Entre todos suman el 38% de las acciones. Pero yo tengo el 42%. Pueden protestar todo lo que quieran. Rodrigo suspiró profundamente. Javier, tu esposa tiene el 40% restante. Y según mis fuentes va a votar con ellos. El mundo de Javier se detuvo completamente. Eso es imposible. Nayara nunca se ha interesado por los negocios. Ni siquiera sabe cuántas acciones tiene. Pues ahora lo sabe. Y tiene a Julia Ibáñez como asesora legal. Esa mujer es un tiburón. Javier se levantó bruscamente y comenzó a caminar por el despacho como un animal enjaulado. Tengo que hablar con Nayara. Tengo que explicarle que todo esto es un malentendido. Javier, tienes una orden de protección. Si te acercas a ella vas directo a prisión. Entonces envía a alguien. Envía a tu secretaria, a tu socio, a quien sea. Nayara solo está confundida. Julia la está manipulando. Rodrigo negó con la cabeza. Tu esposa dio una entrevista a El Confidencial ayer. ¿La has leído? No. Rodrigo giró su laptop hacia Javier. En la pantalla, un titular que le heló la sangre. Nayara Márquez. Mi marido no solo me golpeó, me robó mi dignidad durante años. Javier leyó los primeros párrafos con horror creciente. Durante 5 años, creí que mi papel era ser la esposa perfecta, silenciosa y obediente. Dejé mi carrera, mis sueños, mis amistades, para convertirme en el accesorio ideal del exitoso empresario Javier de la Vega. Lo que no sabía es que mientras yo sacrificaba todo por nuestro matrimonio, él estaba construyendo una doble vida con dinero que legalmente también era mío. Esto está sacado de contexto. Nayara nunca hablaría así. Hay más. Lee esto. Javier siguió leyendo. La bofetada fue solo la confirmación física de un maltrato psicológico que llevaba años. Cada vez que me hacía sentir invisible, cada vez que me decía que no entendía de negocios, cada vez que me convencía de que mi opinión no importaba, me estaba golpeando. La diferencia es que esa noche lo hizo delante de testigos. Esto es una campaña de desprestigio. Nayara está siendo manipulada. El teléfono de Rodrigo volvió a sonar. Esta vez contestó en altavoz. Rodrigo, soy Carmen Vidal, de El Confidencial. ¿Tienes algún comentario sobre la declaración que acaba de hacer Carla Ortega? ¿Qué declaración? La señorita Ortega ha declarado que Javier de la Vega la presionó sexualmente para mantener una relación a cambio de financiar su estilo de vida con fondos corporativos. Dice que tiene grabaciones de conversaciones comprometedoras. Javier sintió cómo la sangre abandonaba su rostro completamente. ¿Grabaciones? Sí. Al parecer, la señorita Ortega documentó conversaciones donde Javier le promete regalos, viajes y promociones a cambio de favores sexuales, todo financiado con dinero de la empresa. Rodrigo colgó y miró a Javier con expresión derrotada. Javier, esto ya no es solo maltrato doméstico o malversación. Ahora es acoso sexual en el lugar de trabajo y abuso de poder. Carla está mintiendo. Ella me sedujo a mí. ¿Tienes alguna prueba de eso? Javier se derrumbó en la silla. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se dio cuenta de la magnitud real de su situación. Rodrigo, ¿qué es lo peor que puede pasarme? En el mejor de los casos, pierdes la presidencia de la empresa, pagas una multa millonaria por la malversación y te divorcian llevándose la mitad de todo lo que quede. Y en el peor, prisión por corrupción empresarial, acoso sexual, maltrato de género y evasión fiscal. Estamos hablando de entre 8 y 12 años de cárcel. Javier se cubrió el rostro con las manos. El hombre que una semana atrás creía controlar un imperio, ahora estaba al borde del abismo. Su teléfono personal vibró. Un mensaje de un número desconocido. Javier, soy Gonzalo. Como amigo, te aconsejo que aceptes la dimisión y negocies una salida digna. Lo que viene después va a ser mucho peor. La junta es mañana a las 10. Otro mensaje, de Patricia Molina. Lo siento, Javier, pero no podemos permitir que tu comportamiento destruya todo lo que hemos construido juntos. Espero que entiendas. Y finalmente, un mensaje que le partió definitivamente el alma, de Amparo,
su secretaria de 8 años. Señor de la Vega, he decidido testificar a favor de la señora Nayara. Tengo documentos que demuestran cómo usted la humillaba cada vez que ella llamaba a la oficina. Ya no puedo ser cómplice de esto. Lo siento. Javier miró por la ventana del despacho hacia las calles de Madrid, donde la vida seguía normal para millones de personas que no sabían que el imperio de Javier de la Vega estaba colapsando en tiempo real. Rodrigo, ¿crees que Nayara aceptaría una reunión? ¿Con mediadores? ¿Con abogados presentes? Rodrigo lo miró con algo parecido a la compasión. Javier, Nayara ya no es la mujer tímida que tú conocías. Ha contratado a uno de los bufetes más agresivos de Madrid, tiene el apoyo de la prensa, de tus propios socios y de la opinión pública. ¿Por qué diablos querría reunirse contigo? ¿Por qué? Porque estamos esperando un hijo juntos, un hijo que ella va a criar sin ti, y con la manutención más alta de la historia judicial española. Por primera vez en una semana, Javier de la Vega comenzó a llorar, y en algún lugar de Madrid, Nayara Márquez estaba preparándose para dar el golpe de gracia que convertiría la caída de su exmarido en algo legendario. La sala de juntas del grupo hotelero de La Vega nunca había albergado una reunión como esta. A las 10 en punto de la mañana del jueves, los accionistas más importantes de la empresa estaban sentados alrededor de la mesa de caoba pulida que había presidido Javier durante los últimos 15 años. Pero esta vez, Javier de la Vega no ocupaba la cabecera. Patricia Molina, elegante y severa con su traje gris perla, había asumido el control de la reunión como la accionista de mayor antigüedad. Gonzalo Herrera, Carlos Mendoza, Ana Beltrán y Luis Córdoba la flanqueaban con expresiones graves, y en el lado opuesto de la mesa, como una aparición que había surgido de la nada, estaba Nayara Márquez. Vestía un traje negro de maternidad que resaltaba su embarazo de 30 semanas, el cabello recogido en un moño elegante y una expresión de serenidad absoluta que contrastaba dramáticamente con la mujer tímida que todos recordaban de los eventos corporativos. Junto a ella, Julia Ibáñez revisaba documentos con la precisión de un cirujano preparándose para una operación de vida o muerte. Javier entró a la sala exactamente a las 10:05, acompañado por Rodrigo Santamaría. Sus pasos eran vacilantes, su traje arrugado y su expresión la de un hombre que ya sabía que había perdido antes de comenzar a luchar. «Buenos días», murmuró, sin mirar directamente a Nayara. «Buenos días, Javier», respondió Patricia con frialdad profesional. «Puedes sentarte donde quieras. Ya no eres el presidente de esta junta». Javier se detuvo en seco. «¿Perdón? La junta extraordinaria ha comenzado oficialmente. Como representante del 38% de las acciones minoritarias y con el apoyo del 40% que representa la señora Márquez, tengo autoridad para dirigir esta reunión». Javier miró a Nayara por primera vez desde que había entrado. Ella lo observaba con una calma que le resultaba completamente desconocida. «Nayara, ¿qué estás haciendo? No entiendes nada de esto». Nayara se levantó lentamente, apoyando una mano en su vientre abultado. Cuando habló, su voz resonó en la sala con una autoridad que nadie, incluida ella misma, sabía que poseía. «Durante 5 años me dijiste que no entendía de negocios, que mi lugar estaba en casa, cuidando de tu imagen y esperando tus decisiones». Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. «Tenías razón en una cosa. No entendía de negocios, pero sí entendía de traición». Se dirigió hacia la pantalla digital que había sido instalada en la sala. «Permíteme enseñarte lo que he aprendido en estas 2 semanas». Julia activó la presentación desde su laptop. La primera diapositiva mostraba un gráfico detallado de los movimientos financieros de la empresa en los últimos 5 años. En 5 años, desviaste 3.200.000 euros de fondos corporativos a cuentas personales en Suiza, continuó Nayara. 200.000 de esos euros fueron gastados exclusivamente en mantener tu relación con Carla Ortega. Javier se puso pálido. Eso son inversiones estratégicas. ¿Estratégicas? Nayara sonrió sin humor. El collar de diamantes de Van Cleef & Arpels para Carla, ¿era una inversión estratégica? ¿Los fines de semana en el Four Seasons de París? ¿El Porsche que compraste a su nombre? La siguiente diapositiva mostraba fotografías de recibos, extractos bancarios y documentos oficiales. Todo pagado con dinero que legalmente también era mío.
Dinero que me pertenecía como copropietaria del 40% de esta empresa. Gonzalo Herrera se aclaró la garganta. Javier, estas cifras son devastadoras. No solo hablamos de malversación, hablamos de fraude sistemático. Y hay más, agregó Nayara avanzando a la siguiente diapositiva. La pantalla mostró una serie de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Estos son mensajes entre Javier y Carla donde él admite usar fondos corporativos para financiar su relación, y donde amenaza con despedirla si no continúa con la relación sexual. Ana Beltrán leyó uno de los mensajes en voz alta. Si no vienes a Marbella este fin de semana, tu contrato no se renueva, y ya sabes lo que eso significa para tu apartamento y tu coche. Miró a Javier con asco. Esto es chantaje sexual explícito. Esos mensajes están sacados de contexto, gritó Javier. ¿En serio? Nayara presionó un botón en el control remoto. El sonido de una grabación de audio llenó la sala. Era la voz de Javier clara e inconfundible. Carla, entiéndelo. Mi esposa es solo una fachada. Tú eres mi verdadera prioridad. Todo lo que tengo es tuyo también. Cuando me deshaga de Nayara, podremos estar juntos oficialmente. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Y si se entera? ¿Nayara? Nayara es demasiado tonta para entender cómo funciona el dinero. Lleva años firme documentos sin leerlos. Nunca se va a dar cuenta. Patricia Molina cerró los ojos como si le doliera escuchar aquello. Javier, ¿cómo pudiste? Es una trampa. Me están tendiendo una trampa. Nayara detuvo la grabación y se giró hacia él. ¿Una trampa? Como la trampa que me tendiste a mí durante 5 años, haciéndome firmar documentos que transferían mis derechos a cuentas que luego usabas para mantener a tu amante. Se dirigió nuevamente a la pantalla. Porque eso es exactamente lo que hiciste. Me hiciste firmar poderes notariales que me convertían en cómplice involuntaria de tu fraude. La última diapositiva mostraba una serie de documentos legales. Pero hay una diferencia entre tú y yo, Javier. Yo sí sé leer lo que firmo, y ahora también sé cuánto vale mi silencio. Julia se levantó y distribuyó copias de un documento a todos los presentes. La señora Márquez está preparada para transferir sus acciones a una fundación benéfica dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, efectiva inmediatamente después de que se concrete el divorcio. ¿Qué? Javier se levantó de un salto. No puedes hacer eso. Esas acciones valen 20 millones de euros. Exactamente, respondió Nayara con calma glacial. 20 millones de euros que prefiero donar antes que permitir que tú tengas cualquier control sobre ellos. Carlos Mendoza silbó por lo bajo. Nayara, eso significa que el control de la empresa pasa completamente a los accionistas minoritarios. Ese es precisamente el punto. Prefiero que esta empresa sea dirigida por personas que respetan a las mujeres y la ley. Javier estaba temblando de ira y desesperación. No puedes destruir todo lo que he construido. Nayara se acercó a él hasta quedar a 1 metro de distancia. Su voz era tan baja que solo él podía escucharla, pero tan firme que cada palabra se grabó en su memoria para siempre. Tú destruiste nuestro matrimonio. Tú destruiste mi confianza. Tú destruiste 5 años de mi vida. Puso una mano en su vientre. Pero no vas a destruir el futuro de mi hija. Se alejó y volvió a dirigirse a toda la sala. La votación es simple. Javier de la Vega es destituido inmediatamente como presidente del Consejo de Administración. Todos los fondos desviados deben ser devueltos, y la empresa debe cooperar completamente con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Todos a favor, levanten la mano, pidió Patricia. Una tras otra, todas las manos se alzaron. Incluso Rodrigo, el abogado de Javier, levantó tímidamente su mano. La moción es aprobada por unanimidad, anunció Patricia. Javier de la Vega ya no forma parte del grupo hotelero de la Vega. Javier miró a su alrededor, buscando algún rastro de apoyo, alguna cara amiga. Solo encontró desprecio, decepción y lástima. Esto no ha terminado, murmuró. Nayara se giró hacia él una última vez. Tienes razón, no ha terminado. Mañana, la Fiscalía presenta cargos formales. La semana que viene, Hacienda audita tus declaraciones de los últimos 10 años. Y en 3 meses, cuando nazca mi hija, ella va a crecer sabiendo que su madre fue lo suficientemente fuerte para protegerla de un padre que no merecía tenerla. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y Javier, la próxima vez que pienses en golpear a una mujer,
Recuerda mi nombre. Salió de la sala seguida por Julia, dejando a Javier de la Vega solo en el centro de los escombros de su imperio destruido. Afuera, Madrid brillaba bajo el sol de octubre, y Nayara Márquez caminaba hacia su nueva vida como la mujer más poderosa que Javier de la Vega había conocido jamás. Sin saberlo, había creado a su propia némesis, y ella había ganado. 48 horas después de la Junta Extraordinaria, Madrid no hablaba de otra cosa. El hashtag Nayara Márquez era tendencia número 1 en Twitter España. Los programas de televisión matutinos dedicaban segmentos enteros al caso de la Vega. Las tertulias radiofónicas analizaban cada detalle de la caída del empresario hotelero más arrogante del país. Nayara estaba sentada en el sofá de Julia, leyendo los titulares en su tablet mientras su abogada preparaba café descafeinado en la cocina. La venganza más elegante de la década, leyó en voz alta desde El País. Cómo una esposa silenciosa se convirtió en la pesadilla de su maltratador. ¿Y qué dice ABC?, preguntó Julia desde la cocina. Nayara Márquez, la mujer que redefinió el concepto de justicia. Y en el mundo, 20 millones de euros para callar a un maltratador para siempre. Julia regresó con las tazas y se sentó junto a Nayara. ¿Cómo te sientes? Nayara acarició su vientre, donde la pequeña se movía con más energía que nunca. Tranquila. Por primera vez en años, completamente tranquila. Su teléfono sonó. Era Patricia Molina. Nayara, soy Patricia. ¿Puedes hablar? Por supuesto. Quería contarte lo que pasó ayer por la noche en la empresa. Los empleados organizaron algo inesperado. ¿Qué tipo de algo? Se reunieron en el lobby del hotel principal después del horario laboral. Fueron más de 200 personas. Trajeron flores blancas y carteles que decían, «Gracias, Nayara», y por todas las que no pudieron hablar. Nayara sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿En serio? Amparo organizó todo. Dice que en 8 años trabajando para Javier, vio cómo humillaba a docenas de mujeres, empleadas, proveedoras, clientas. Todas sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Y ahora te ven como la mujer que se atrevió a hacer lo que ellas no pudieron. Eres un símbolo, Nayara. Después de colgar, Julia miró a Nayara con una expresión extraña. Hay algo que no te he contado sobre ayer. ¿Qué? Después de que saliéramos de la junta, Javier intentó contactarte 23 veces. Mensajes, llamadas, incluso envió a Rodrigo a buscarte. ¿Qué quería? Suplicar. Literalmente suplicar. Rodrigo me llamó anoche. Dice que Javier está desesperado. Quiere negociar, quiere implorar perdón, quiere que retires las acusaciones. Nayara soltó una risa seca. ¿Y qué le dijiste? Que la señora Márquez ya no recibe súplicas. Solo acepta consecuencias. El teléfono de Julia sonó. Miró la pantalla y sus ojos se agrandaron. «Es Carmen Vidal de El Confidencial», contestó. «Sí, Carmen. Julia, ¿estás con Nayara? Necesito confirmar algo urgente. Te pongo en altavoz. Nayara, acabamos de recibir información sobre algo que pasó esta mañana. ¿Sabías que Javier está internado en el Hospital Ruber Internacional?» Nayara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasó? Según nuestras fuentes, tuvo una crisis nerviosa anoche. Lo encontraron en su oficina del hotel gritando solo y golpeando las paredes. Tuvieron que sedarlo. Julia y Nayara intercambiaron miradas. ¿Es grave? Los médicos dicen que es un brote psicótico provocado por estrés extremo. Está bajo observación psiquiátrica. Después de colgar, Nayara se quedó en silencio durante varios minutos. ¿Te sientes culpable?, preguntó Julia. No, me siento poderosa. Es terrible, pero es así. No es terrible. Es justicia. El timbre del apartamento sonó. Julia se asomó por la ventana. Es un ramo de flores enorme. Bajó y regresó con un arreglo floral espectacular. Rosas blancas, lirios y orquídeas. La tarjeta decía, «Para la mujer más valiente de España», de parte de todas las empleadas del grupo hotelero de La Vega. «Nayara, esto no para», dijo Julia. «He recibido llamadas de 3 productoras de televisión que quieren hacer documentales sobre tu caso. 2 editoriales quieren publicar tu libro. Y una universidad me pidió si darías una conferencia sobre empoderamiento femenino. ¿Un libro? Tu historia, Nayara. La transformación de una esposa maltratada en la mujer que destruyó el imperio de su agresor. Sería inspirador para millones de mujeres». Nayara se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo,
Madrid continuaba su ritmo diario, pero ahora ella sabía que formaba parte de él de una manera completamente diferente. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Ana, tengo 34 años, y mi marido me pegó anoche. Vi tu entrevista en la televisión, y me diste fuerzas para irme de casa. Gracias por enseñarme que puedo ser valiente. Después llegó otro. Nayara, soy Cristina, de Sevilla. Después de ver lo que hiciste, me atreví a denunciar a mi jefe por acoso. Ganamos el caso. Eres mi heroína. Y otro más. Mi hija de 16 años me dijo ayer, mamá, quiero ser como Nayara Márquez cuando sea grande. No tienes idea de lo orgullosa que me siento. Nayara sintió como algo se transformaba en su interior. No era solo satisfacción personal, era la comprensión de que su historia había trascendido lo individual para convertirse en algo universal. Julia, quiero hacer algo más. ¿Qué tienes en mente? La fundación a la que voy a donar las acciones. Quiero estar involucrada activamente. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. ¿Estás segura? Eso significa exposición pública permanente. Estoy segura. Durante 5 años fui invisible. Ahora quiero ser la mujer más visible de España si eso significa que otras no tengan que sufrir en silencio. Julia sonrió con orgullo. ¿Sabes qué? Creo que Javier de la Vega hizo lo peor que pudo hacer por él y lo mejor que pudo hacer por España. ¿Por qué? Porque te creó a ti, y tú vas a cambiar la vida de miles de mujeres. Esa tarde, Nayara recibió una llamada que la sorprendió. Era Carla Ortega. Nayara, sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te escucho. Quiero pedirte perdón, no por Javier, sino por mí. Sabía que estabas embarazada y aún así continué con esa relación. Sabía que te estaba lastimando. Nayara sintió una extraña calma. ¿Por qué me llamas ahora? Porque después de verte en esa junta, me di cuenta de algo. Javier no solo te manipuló a ti, me manipuló a mí también. Me hizo creer que el poder venía de ser la amante del jefe. Tú me enseñaste que el poder real viene de respetarte a ti misma. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy colaborando completamente con la fiscalía, y estoy usando mi indemnización para estudiar derecho. Quiero ayudar a mujeres como nosotras. Después de colgar, Nayara se dirigió al espejo del baño. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la esposa tímida de Javier de la Vega. Era Nayara Márquez, empresaria, activista, madre soltera, y la mujer que había demostrado que la venganza más poderosa no es la violencia, es la dignidad. Su teléfono vibró con una notificación de última hora. Urgente. La Fiscalía Anticorrupción presenta cargos formales contra Javier de la Vega por malversación, fraude y acoso sexual. Enfrenta hasta 15 años de prisión. Nayara sonrió, acarició su vientre y susurró, ¿oyes eso, pequeña? Mamá acaba de cambiarlo todo. Y por primera vez desde que había conocido a Javier, Nayara Márquez se sintió completamente libre. 3 meses después, el 15 de enero, Madrid despertó cubierto por una ligera nevada que transformó la ciudad en un escenario perfecto para lo que los medios habían bautizado como el juicio del siglo. Las calles alrededor de los juzgados de Plaza de Castilla estaban abarrotadas de reporteros, cámaras y mujeres que habían viajado desde toda España para presenciar el momento histórico. Nayara Márquez llegó al juzgado a las 8:30 de la mañana, caminando lentamente debido a su embarazo de 38 semanas. Vestía un abrigo azul marino que resaltaba su vientre prominente, el cabello recogido en un moño elegante y una expresión de serenidad absoluta que había perfeccionado durante estos meses. Julia caminaba a su lado, cargando una carpeta gruesa con evidencias que habían recopilado durante la investigación. ¿Lista para esto?, preguntó Julia mientras se acercaban a la entrada principal. He estado lista desde la noche que me abofeteó, respondió Nayara con voz firme. Un mar de flashes las recibió en la entrada. Los reporteros gritaban preguntas, pero Nayara mantuvo la mirada al frente, caminando con la dignidad de una reina que sabe que ya ha ganado la guerra. En el interior del juzgado, la sala 3 estaba completamente llena. En la primera fila del público, Amparo Ruiz, la exsecretaria de Javier, sostenía un cartel discreto que decía «Justicia para Nayara». Detrás de ella, docenas de empleadas del antiguo imperio hotelero de Javier habían venido a presenciar el momento final. Patricia Molina,
ahora presidenta interina del grupo hotelero, ocupaba un asiento lateral junto a los demás ex socios de Javier, todos convertidos en testigos de la acusación. A las 9 en punto, las puertas laterales se abrieron y apareció Javier de la Vega, el hombre que había entrado a esa misma sala de juntas 3 meses atrás, como el rey indiscutible de su imperio. Ahora parecía un fantasma de sí mismo. Había perdido al menos 15 kilos, su cabello mostraba canas que antes no tenía, y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido no solo la batalla, sino la capacidad de entender cómo había llegado tan bajo. Caminaba encadenado entre 2 guardias civiles, vestido con un traje gris que le quedaba demasiado grande. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Nayara, ella no apartó la mirada. Simplemente lo observó con la misma frialdad con la que se mira a un extraño. La jueza Carmen Delgado, una mujer de 50 años con una reputación impecable en casos de violencia de género, ocupó su sitio en el estrado. Se da inicio al juicio contra Javier de la Vega Hernández por los delitos de violencia de género, malversación de fondos, fraude fiscal, acoso sexual y abuso de poder, anunció con voz clara. La palabra corresponde a la fiscalía. El fiscal Antonio Herrera se levantó con una carpeta llena de evidencias. Señoría, durante los próximos días demostraremos que el acusado no es solo un maltratador doméstico. Es un criminal sistemático que utilizó su posición de poder para humillar, robar y abusar de múltiples víctimas durante años. Se dirigió hacia el estrado donde Javier permanecía inmóvil. Comenzaremos con la noche del 18 de octubre, cuando el señor de la Vega agredió físicamente a su esposa embarazada delante de 20 testigos. Uno por uno, los testigos de aquella noche fueron declarando. Gonzalo Herrera describió la violencia gratuita e inesperada de Javier. Patricia Molina relató el silencio incómodo que siguió a la bofetada. Carlos Mendoza habló de cómo todos sabíamos que algo así iba a pasar eventualmente, pero fue Amparo Ruiz quien asestó el primer golpe devastador. Durante 8 años, fui testigo de cómo el señor de la Vega humillaba sistemáticamente a su esposa, declaró con voz firme. Cada vez que la señora Nayara llamaba a la oficina, él me ordenaba decirle que estaba ocupado. Si ella preguntaba por sus planes de fin de semana, él se burlaba y decía textualmente, «Dile a mi esposa que ya le avisaré cuando necesite que aparezca». El abogado defensor de Javier, un hombre mayor llamado Fernando Valls, intentó objetar. «Señoría, estos son comentarios aislados que no constituyen...». «Denegada», cortó la jueza. «Continúe, señora Ruiz». Lo que más me dolía era ver cómo la señora Nayara se disculpaba cuando él la rechazaba. Decía cosas como, «siento molestarte» o «no era importante». Yo veía a una mujer desapareciendo poco a poco. Nayara sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejó caer. El segundo día del juicio se centró en las evidencias financieras. El auditor forense de Hacienda presentó un análisis detallado de los movimientos de dinero de Javier. En 5 años, el acusado desvió 3.400.000 euros de fondos corporativos a cuentas personales. Declaró, 230.000 de esos euros fueron gastados específicamente en mantener una relación extramarital con la empleada Carla Ortega. Las fotografías de los recibos, extractos bancarios y facturas se proyectaron en la pantalla de la sala. Cada imagen era una puñalada a la defensa de Javier. Restaurantes de lujo, joyerías exclusivas, viajes al extranjero, un automóvil deportivo, todo pagado con dinero que pertenecía legalmente tanto al señor de la Vega como a su esposa. El tercer día llegó el momento que todos esperaban. El testimonio de Carla Ortega. Carla entró a la sala vestida con un traje negro sobrio, sin maquillaje y con una expresión de determinación absoluta. Ya no quedaba nada de la joven coqueta que había flirteado con Javier en aquella terraza. «Señorita Ortega, ¿mantuvo usted una relación sexual con el acusado?», preguntó el fiscal. «Sí». «¿Esa relación era voluntaria?». Carla dudó por un momento, luego respiró profundo. «Al principio creí que sí, pero después me di cuenta de que el señor de la Vega utilizó su posición de poder para presionarme. Me prometía ascensos, aumentos de sueldo y beneficios corporativos a cambio de favores sexuales. ¿Tiene alguna prueba de eso?». Carla sacó su teléfono móvil. «Grabé algunas de nuestras conversaciones porque sabía que algún día podría necesitarlas». La sala se llenó de la voz de Javier, clara e inconfundible.
Si quieres mantener tu puesto y tu apartamento, ya sabes lo que tienes que hacer. No es negociable, Carla. El rostro de Javier se descompuso completamente al escuchar su propia voz. ¿Hay más grabaciones?, preguntó el fiscal. Varias. En todas, el señor de la Vega deja claro que mi estabilidad laboral dependía de satisfacer sus necesidades sexuales. El cuarto día del juicio llegó el momento que todos habían estado esperando. El testimonio de Nayara. Se levantó lentamente de su asiento, con ayuda de Julia, y caminó hacia el estrado. Su embarazo avanzado la hacía verse vulnerable físicamente, pero su postura y su mirada irradiaban una fuerza que llenó toda la sala. Señora Márquez, ¿puede describir la noche del 18 de octubre? Preguntó el fiscal. Nayara miró directamente a Javier antes de responder. Esa noche descubrí dos cosas. Primera, que mi marido llevaba meses engañándome públicamente. Segunda, que él creía que podía golpearme sin consecuencias. Su voz era firme, clara, sin rastro de victimización. ¿Cómo se sintió en ese momento? Liberada. ¿Liberada? Por primera vez en 5 años vi claramente quién era realmente el hombre con quien me había casado, y en ese momento supe que tenía dos opciones: seguir siendo su víctima o convertirme en su peor pesadilla. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Qué eligió? Nayara sonrió por primera vez durante el juicio. Elegí ser Nayara Márquez. Cuando el abogado defensor intentó interrogarla, Nayara destruyó cada uno de sus argumentos con una precisión quirúrgica. No se victimizó, no lloró, no suplicó compasión. Simplemente presentó los hechos con la autoridad de una mujer que había recuperado completamente su poder. Al final del cuarto día, cuando se levantó la sesión, Nayara caminó hacia la salida sin mirar atrás. Javier la observó alejarse, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, entendió completamente la magnitud de su error. No había golpeado a una esposa sumisa, había despertado a una leona, y las leonas no perdonan a quienes atacan a sus cachorros. El viernes 22 de enero, el quinto día del juicio, Madrid amaneció bajo un cielo gris plomo que parecía presagiar el momento decisivo que toda España había estado esperando. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, más de 500 personas se habían congregado desde las 6 de la mañana, portando carteles con mensajes de apoyo a Nayara y exigiendo justicia. Dentro de la sala 3, la tensión era palpable. Nayara ocupaba su lugar habitual en la primera fila, acompañada por Julia, y por primera vez desde el inicio del juicio, por su hermana Sofía, que había viajado desde Barcelona para estar presente en este momento histórico. ¿Cómo te sientes?, susurró Sofía, tomando la mano de Nayara. Preparada para cerrar este capítulo para siempre, respondió Nayara, acariciando su vientre donde la pequeña María se movía inquieta, como si pudiera sentir la trascendencia del momento. Javier entró por última vez a la sala escoltado por los guardias civiles. Los 5 días de juicio habían terminado de quebrar lo que quedaba de su arrogancia. Sus movimientos eran los de un hombre derrotado que ya conocía su destino antes de escucharlo. A las 10 en punto, la jueza Carmen Delgado ocupó su lugar en el estrado. La sala se sumió en un silencio absoluto que se extendía hasta las calles, donde las pantallas gigantes instaladas por los medios de comunicación transmitían en directo cada segundo de este momento histórico. Tras deliberar durante 18 horas sobre las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal ha llegado a un veredicto, anunció la jueza con voz solemne. El corazón de Nayara se aceleró, pero mantuvo la compostura. En el caso de violencia de género agravada por el estado de embarazo de la víctima, culpable. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. En el caso de malversación de fondos corporativos, culpable. En el caso de fraude fiscal, culpable. En el caso de acoso sexual en el lugar de trabajo, culpable. En el caso de abuso de poder para beneficio personal, culpable. Con cada palabra, Javier se encogía más en su asiento, como si el peso de la justicia lo estuviera aplastando físicamente. La jueza hizo una pausa que pareció eterna. Javier de la Vega Hernández, este tribunal lo condena a 14 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos directivos durante 20 años y al pago de una indemnización de 8 millones de euros a la víctima, cantidad que incluye daños morales,
lucro cesante y compensación por los años de maltrato psicológico. El sonido que se escuchó en la sala fue una mezcla de aplausos contenidos, suspiros de alivio y sollozos de emoción. Fuera del juzgado, el rugido de la multitud llegaba hasta el interior como una ola de justicia que había tardado demasiado en llegar, pero la jueza no había terminado. Adicionalmente, por la gravedad excepcional del caso y el impacto social de estos delitos, el tribunal ordena que el señor de la Vega realice 300 horas de servicio comunitario en centros de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, una vez cumplida su condena. Nayara cerró los ojos y sintió como una paz profunda la invadía completamente. No era satisfacción vengativa. Era el alivio de saber que la justicia había funcionado exactamente como debía funcionar. El acusado tiene derecho a apelar esta sentencia en un plazo de... No habrá apelación. La voz de Javier cortó el aire como un cuchillo. Se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente, y miraba directamente a Nayara por primera vez en 5 días. ¿Perdón?, preguntó la jueza sorprendida. No voy a apelar. Acepto la sentencia. Fernando Valls, su abogado defensor, se levantó alarmado. Señor de la Vega, le aconsejo encarecidamente que reconsidere. No, ya basta. Javier se giró completamente hacia Nayara, ignorando a los guardias que se acercaban para esposarlo. Nayara, necesito que sepas algo. Julia se puso tensa, preparada para intervenir, pero Nayara le hizo una señal para que permaneciera quieta. Durante estos 5 días, he estado aquí escuchando a personas que creía que me conocían describir a un monstruo, y me di cuenta de algo terrible. Su voz se quebró ligeramente. Tenían razón. Todo lo que dijeron sobre mí es verdad. Soy exactamente el hombre que describieron en este tribunal. Señor de la Vega, intervino la jueza. No está obligado a hacer ninguna declaración. Quiero hacerla. Se acercó un paso más a Nayara, hasta donde los guardias se lo permitieron. Te convertí en una sombra de ti misma. Te robé 5 años de vida. Te golpeé delante de medio Madrid, y cuando pensé que habías tocado fondo, resulta que eras la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. No te pido una segunda oportunidad porque sé que no la vas a dar. Solo quiero que sepas que la mujer que está ahí sentada es la persona más valiente que ha pisado esta sala. Nayara lo escuchó sin cambiar de expresión, sin mostrar emoción alguna. Y quiero que nuestra hija sepa, cuando crezca, que su madre fue lo suficientemente fuerte para protegerla de un padre que no merecía tenerla. Se giró hacia la jueza. Acepto la sentencia, acepto las consecuencias, y acepto que he perdido para siempre a la única mujer que realmente valía la pena en mi vida. Los guardias se acercaron para esposarlo, pero antes de que pudieran hacerlo, Nayara se levantó lentamente. Por primera vez en 5 días, habló dirigiéndose directamente a él. Javier. Él se detuvo, esperando. No necesito tu arrepentimiento. No necesito tus disculpas. Y definitivamente no necesito tu reconocimiento. Su voz era firme, pero no cruel. Lo único que necesitaba era justicia, y hoy la he obtenido. Hizo una pausa, acariciando su vientre. Mi hija va a crecer sabiendo que su madre fue lo suficientemente valiente para enfrentar a quien la lastimó. Y vas a ver que en este mundo las acciones tienen consecuencias. Se acercó un paso más hasta quedar frente a él, pero también va a saber algo más importante, que el perdón no es algo que se otorga para liberar al agresor. Es algo que se otorga para liberarse una misma. Javier la miró con una mezcla de esperanza y confusión. Por eso, Javier de la Vega, te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin cargar tu peso en mi corazón. La sala estaba en silencio absoluto, pero el perdón no cancela las consecuencias. Vas a cumplir tu condena, vas a pagar tu deuda con la sociedad. Y vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que destruiste lo mejor que tenías por ego y cobardía. Se giró hacia los guardias. Pueden llevárselo. Mientras esposaban a Javier, él la miró una última vez. Nayara, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme quién eras realmente. Y por enseñarme quién era yo. Los guardias se lo llevaron hacia la puerta lateral. Antes de desaparecer, Javier se giró una última vez. Sé la mejor madre del mundo. Nuestra hija tiene la suerte de tenerte, y desapareció por la puerta,
llevándose consigo los últimos vestigios del hombre que había creído poder controlar a Nayara Márquez. La sala explotó en aplausos. Fuera del juzgado, el rugido de la multitud se escuchaba como una celebración nacional. Los medios ya estaban transmitiendo titulares que marcarían la historia. Justicia histórica en el caso Nayara Márquez y 14 años de prisión para el maltratador más famoso de España. Pero Nayara no prestaba atención a nada de eso. Simplemente se acariciaba el vientre, sonreía con serenidad y susurraba: «Ya acabó, pequeña María, ahora somos libres». Y por primera vez desde aquella noche en la terraza del Hotel Castellana Elite, Nayara Márquez sintió que el futuro le pertenecía completamente. La guerra había terminado, y la había ganado de la manera más poderosa posible, con dignidad, inteligencia y una justicia que resonaría durante décadas en la memoria colectiva de España. 6 meses después, el sol de julio entraba a raudales por las ventanas del nuevo apartamento de Nayara, en el barrio de Salamanca, iluminando las paredes color crema decoradas con sus propios diseños de interiores. Después de años de silencio creativo, había vuelto a la profesión que amaba, y su estudio de diseño Espacio Nayara ya tenía lista de espera de 3 meses. Pero en ese momento, sentada en el sofá color marfil que había elegido personalmente, Nayara solo tenía ojos para la pequeña criatura que descansaba en sus brazos. María Márquez había nacido el 3 de febrero, en pleno invierno madrileño, con los ojos más grandes y expresivos que Nayara había visto jamás. Ahora, con 5 meses de vida, la pequeña la miraba con una intensidad que le recordaba a sí misma, determinada, curiosa, y con una fuerza interior que ya se adivinaba en su mirada. «Buenos días, mi amor», susurró Nayara, acariciando la mejilla suave de su hija. «¿Lista para un día importante?» Hoy era el día de la inauguración oficial de la Fundación María Márquez, la organización benéfica que había creado con los 20 millones de euros de las acciones donadas y los 8 millones de la indemnización. La fundación ya había ayudado a más de 200 mujeres víctimas de violencia de género a reconstruir sus vidas, y se había convertido en un modelo a seguir en toda Europa. Julia entró al apartamento con su llave de emergencia, cargando 2 cafés y una caja de pasteles de la mallorquina. «¿Cómo está la presidenta más joven de una fundación en España?», preguntó con una sonrisa, besando la frente de María, nerviosa, emocionada y completamente segura de que estoy haciendo lo correcto, respondió Nayara, levantándose para recibir su café descafeinado. «¿Has leído las noticias de esta mañana? ¿Qué dicen ahora?». Julia extendió su tablet. En la pantalla, un titular de El País: «Nayara Márquez, elegida Mujer del Año por la revista Hola, por su impacto en la lucha contra la violencia de género». «Y hay más», continuó Julia. «Forbes España te ha incluido en su lista de las 40 mujeres más influyentes menores de 40 años. El artículo dice textualmente: Nayara Márquez no solo se vengó de su maltratador, transformó su dolor en poder y su experiencia en esperanza para miles de mujeres». Nayara sonrió mientras mecía suavemente a María. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que hace un año yo era una mujer invisible que se disculpaba por existir. Y hoy tengo un programa de televisión propio, una fundación que cambia vidas, y una hija que va a crecer sabiendo que puede ser lo que se proponga». Su teléfono sonó. Era Patricia Molina, ahora presidenta permanente del Grupo Hotelero de La Vega. «Nayara, soy Patricia. ¿Puedes hablar?». «Por supuesto. Quería contarte algo que creo que te va a emocionar. Ayer cerramos la venta del hotel donde pasó todo. ¿El Castellana Elite?». «Sí. Lo compraron para convertirlo en el primer hotel de España completamente gestionado por mujeres emprendedoras. Van a nombrarlo Hotel Esperanza, y quieren dedicarlo a ti». Nayara sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿En serio? La inauguración es en septiembre. Dijeron que la suite presidencial, la misma donde Javier vivía antes de su arresto, va a convertirse en una sala de conferencias llamada Sala Nayara Márquez, para eventos de empoderamiento femenino». Después de colgar, Nayara caminó hacia la ventana que daba a las calles de Madrid. Abajo, la vida seguía su curso normal, pero ella sabía que formaba parte de esa ciudad de una manera completamente diferente a como lo había hecho un año atrás. «¿Sabes una cosa, María?
Le susurró a su hija. Tu papá creía que destruyéndome a mí se haría más poderoso, pero lo que realmente hizo fue crear a la mujer más fuerte que yo podía llegar a ser. María emitió un pequeño gorjeo, como si entendiera cada palabra. A las 2 de la tarde, Nayara llegó al Palacio de Congresos de Madrid para la inauguración oficial de la fundación. El auditorio principal estaba completamente lleno. Políticos, empresarios, activistas, periodistas y, sobre todo, decenas de mujeres que habían encontrado en la historia de Nayara la fuerza para cambiar sus propias vidas. En la primera fila, Amparo Ruiz, ahora directora administrativa de la fundación, sostenía a María mientras Nayara subía al escenario. A su lado, Carla Ortega, quien había terminado su carrera de Derecho y se había convertido en la abogada principal de la fundación, tomaba notas para el evento. Cuando Nayara se acercó al micrófono, el auditorio estalló en una ovación que duró 3 minutos completos. Ella esperó pacientemente, con una sonrisa serena, hasta que el silencio se hizo. Hace exactamente 9 meses, comenzó. Yo era una mujer que creía que su valor dependía de la aprobación de un hombre que la despreciaba. Hoy estoy aquí no como una víctima que sobrevivió, sino como una mujer que descubrió el poder que siempre tuvo dentro. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían el evento en directo. Esta fundación no nació de mi dolor, nació de mi fuerza. Y cada mujer que entre por nuestras puertas no va a encontrar lástima o caridad, va a encontrar herramientas, oportunidades y, sobre todo, la certeza de que su vida le pertenece completamente. Los aplausos interrumpieron su discurso varias veces. Hay algo que quiero que quede muy claro. Yo no soy especial, no tengo superpoderes, no soy más valiente o más inteligente que cualquiera de ustedes. La única diferencia es que un día decidí que prefería ser temida por mi fortaleza a ser amada por mi debilidad. Se dirigió hacia donde Amparo sostenía a María. Y quiero que mi hija crezca en un mundo donde esa sea la opción normal para todas las mujeres. Tomó a María en brazos y regresó al micrófono. Esta fundación no es mía, es nuestra, de todas las que estamos aquí y de todas las que vendrán después, porque la venganza más poderosa contra quienes quieren silenciarnos no es la violencia. Su voz se elevó con fuerza. Es convertirnos en la versión más poderosa de nosotras mismas. El auditorio se puso de pie en una ovación que se sintió en toda España. Esa noche, mientras María dormía en su cuna y Nayara revisaba los mensajes de felicitación que no paraban de llegar, recibió una llamada inesperada. Era el director de la prisión de Alcalá Meco. Señora Márquez, siento molestarla a esta hora. Es sobre el preso Javier de la Vega. Nayara sintió una punzada en el estómago. ¿Ha pasado algo? No, nada malo. Es que, bueno, ha estado siguiendo las noticias sobre su fundación. Ha pedido específicamente donar su salario del taller de carpintería de la prisión a la Fundación María Márquez. ¿Perdón? Son solo 200 euros al mes, pero quería que supiera que es todo lo que puede aportar desde aquí. Dice que es lo mínimo que puede hacer. Nayara se quedó en silencio durante largo rato. Señora Márquez, sí, estoy aquí. Dígale que acepto la donación. Y dígale también que espero que encuentre la paz que necesita. ¿Quiere que le transmita algún mensaje más? Nayara miró hacia la cuna donde María dormía tranquilamente. Dígale que su hija está creciendo feliz, libre y sin miedo, y que eso es todo lo que necesita saber. Después de colgar, Nayara se dirigió al balcón de su apartamento. Madrid se extendía ante ella como un mapa de posibilidades infinitas. En algún lugar de esa ciudad, había mujeres que en ese momento estaban viviendo su propia noche del 18 de octubre. Mujeres que creían que no tenían opciones, que no tenían fuerza, que no tenían salida, pero ahora sabían que tenían un lugar a donde ir. Tenían una historia que les demostraba que el final no estaba escrito hasta que ellas decidieran escribirlo. Se acarició el anillo de bodas que ya no llevaba, recordando por un momento a la mujer que había sido, esa mujer silenciosa, temerosa, invisible. Gracias, susurró al viento nocturno. Gracias por ser lo suficientemente valiente para dar el primer paso. Regresó al interior, verificó que María siguiera durmiendo tranquilamente, y se dirigió a su escritorio. Tenía 3 propuestas de libros que escribir, 2 invitaciones a conferencias internacionales, y una oferta de Netflix para hacer una serie basada en su historia. Pero por ahora, solo quería escribir en su diario.
como hacía cada noche desde el juicio, documentando no lo que había perdido, sino todo lo que había ganado. Querido diario, hoy inauguramos oficialmente la fundación. Vi en los ojos de las mujeres presentes el mismo despertar que yo viví hace 9 meses. Es increíble cómo una bofetada puede convertirse en el primer día del resto de tu vida. María crece cada día más fuerte y curiosa. Hoy sonrió por primera vez cuando le dije que era la hija de la mujer más valiente del mundo. Creo que me entendió. Javier quiere donar su salario de la prisión a la fundación. Acepto su dinero, pero no necesito su arrepentimiento. He aprendido que el perdón no es algo que otorgas para liberar a otros. Es algo que te otorgas para liberarte tú. España entera sabe mi nombre ahora, pero lo más importante es que yo sé quién soy. Soy Nayara Márquez. Soy madre, empresaria, activista y sobreviviente. Pero sobre todo, soy libre. Y esa libertad vale todos los imperios del mundo. Cerró el diario, besó suavemente la frente de María y se dirigió a su dormitorio. Mañana tenía una reunión con el Ministerio de Igualdad para discutir una nueva ley de protección a víctimas de violencia de género que llevaría su nombre. Pero esta noche, simplemente iba a dormir en paz, sabiendo que había convertido su peor momento en su mayor triunfo, y que Javier de la Vega, desde su celda en Alcalá Meco, sabría para siempre que había destruido su imperio por subestimar a la mujer equivocada. La historia había terminado, pero la leyenda de Nayara Márquez apenas comenzaba. 5 años después, Barcelona, 18 de octubre, María Márquez Enseñat corría por los pasillos de la Fundación María Márquez, con la energía de sus 5 años y la determinación heredada de su madre. Sus rizos castaños rebotaban mientras perseguía a Luna, la Golden Retriever que Nayara había adoptado 2 años atrás y que se había convertido en la mascota oficial de la fundación. «Mamá, mamá», gritó María irrumpiendo en el despacho presidencial donde Nayara revisaba los documentos de la nueva sede que acababan de inaugurar en México. Luna se escondió en el Salón de las Mujeres Valientes. Nayara levantó la vista de su escritorio y sonrió. El Salón de las Mujeres Valientes era como María llamaba a la sala principal de la fundación, donde cada semana se reunían grupos de apoyo para víctimas de violencia de género. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Nayara, extendiendo los brazos para recibir a su hija. «Le dije que no puede interrumpir a las señoras que están aprendiendo a ser fuertes como tú». Nayara abrazó a María, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo. Su hija había crecido rodeada de mujeres que luchaban por reconstruir sus vidas, y había aprendido desde pequeña que la fortaleza no era algo extraordinario, sino la norma esperada. «Muy bien hecho, mi amor. ¿Sabes qué día es hoy?». María se puso seria, como siempre hacía cuando su madre le hacía preguntas importantes. «Es el día que decidiste ser valiente para siempre». «Exacto. Hace 5 años, tu mamá descubrió que era mucho más fuerte de lo que creía». Por la ventana del despacho, Nayara podía ver el puerto de Barcelona brillando bajo el sol de otoño. La fundación había crecido exponencialmente. Tenían sedes en 15 ciudades españolas, 3 en América Latina, y acababan de firmar un acuerdo para abrir la primera en París. En estos 5 años, habían ayudado a más de 3.000 mujeres a reconstruir sus vidas. El índice de reincidencia de violencia entre sus beneficiarias era del 2%, el más bajo de Europa. Y la ley Nayara Márquez había sido aprobada por unanimidad en el Congreso, estableciendo nuevos protocolos de protección inmediata para víctimas de violencia de género. «Señora Márquez», la voz de Carmen, su asistente, la interrumpió desde el intercomunicador. «Tiene una llamada. Es el director del centro penitenciario de Alcalá Meco». Nayara sintió la punzada familiar en el estómago. Durante estos 5 años, había recibido exactamente 4 llamadas de la prisión, 3 para confirmar las donaciones mensuales de Javier, y una el año pasado para informarle que había completado su programa de rehabilitación con honores. «María, ¿podrías ir a buscar a Luna mientras mamá habla por teléfono?». «Sí». María salió corriendo, feliz de tener una misión. Nayara contestó la llamada. «Señora Márquez, soy el director López. La llamo porque Javier de la Vega ha solicitado formalmente su liberación condicional». «¿Ya han pasado 5 años?» «Sí, con el tiempo descontado por su comportamiento ejemplar y su participación en programas de rehabilitación, cumple los requisitos».
El comité de evaluación se reúne la próxima semana. Nayara se recostó en su silla. Sabía que este día llegaría, pero de alguna manera se había sentido protegida por la distancia física de su exmarido. ¿Cuál es su plan si sale? Ha sido aceptado en un programa de reinserción laboral en Sevilla. Trabajaría en un taller de carpintería y viviría en una residencia supervisada. También ha solicitado continuar con terapia psicológica. Entiendo. Hay algo más. Ha pedido específicamente que, si usted está de acuerdo, le gustaría escribirle una carta, no para contactarla, sino para que usted sepa sus intenciones una vez que salga. Nayara miró la fotografía enmarcada en su escritorio. Ella y María en la playa de Valencia el verano pasado, ambas riendo mientras construían castillos de arena. Puede enviar la carta, pero que quede claro que recibirla no significa que vaya a responderla. Perfectamente entendido. 3 días después, Nayara recibió un sobre Manila con el membrete oficial del centro penitenciario. Esperó hasta que María estuviera dormida para abrirlo. Nayara, no sé si tienes derecho a leer esto, pero espero que tu generosidad me permita decir lo que necesito decir. En 5 años de prisión, he tenido mucho tiempo para pensar en el hombre que era y en el daño que causé. No solo a ti, sino a todas las personas que confiaron en mí y a las que defraudé. He completado 3 programas de rehabilitación, uno para maltratadores, otro para adictos al control, y un tercero sobre gestión de la ira. No lo hice para convencerte de nada. Lo hice porque necesitaba entender cómo llegué a convertirme en alguien capaz de golpear a la mujer que amaba. Sigo las noticias de tu fundación. Sé que María está creciendo sana y feliz. Sé que te has convertido en una de las mujeres más respetadas de España. Y sé que has logrado todo esto no gracias a mí, sino a pesar de mí. Si salgo en libertad condicional, quiero que sepas que no tengo ninguna intención de contactarte, o de intentar formar parte de tu vida o de la de María. Entiendo que perdí ese derecho la noche que te golpeé. Solo quiero vivir una vida digna, trabajar honestamente, y seguir enviando mi aportación a la fundación. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar reparar, aunque sea mínimamente, el daño que causé. He aprendido que el amor verdadero no es posesión, es admiración desde la distancia, y te admiro más de lo que las palabras pueden expresar. Que seas feliz para siempre. Javier. Nayara leyó la carta 2 veces. Luego la guardó en el cajón de su escritorio junto a los otros documentos importantes de su vida. El acta de nacimiento de María, los estatutos de la fundación y la sentencia que había cambiado su destino. A la mañana siguiente llamó al director de la prisión. Director López, soy Nayara Márquez. He leído la carta. ¿Cuál es su opinión sobre la liberación condicional? No me opongo, pero quiero que quede registrado oficialmente que cualquier intento de contacto directo conmigo o con mi hija será considerado una violación de la orden de protección, que sigue vigente. Entendido y anotado. Y director, dígale que le deseo que encuentre la paz que necesita, pero lejos de nosotras. Esa tarde, mientras María jugaba en el parque al lado de la fundación, Nayara recibió una llamada que no esperaba. ¿Nayara? Soy Patricia Molina. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Te llamo porque quería contarte algo increíble. ¿Recuerdas el Hotel Esperanza? Por supuesto. Acaban de nombrarlo Mejor Hotel Socialmente Responsable de Europa. Y la Sala Nayara Márquez ha recibido solicitudes para eventos de empoderamiento femenino desde 30 países diferentes. Nayara sonrió, viendo cómo María ayudaba a una niña más pequeña a subirse al columpio. Es increíble cómo las cosas pueden transformarse completamente. Nayara, hay algo más. El grupo hotelero quiere crear una fundación empresarial. Queremos que lleve tu nombre y que tú seas la presidenta honoraria. Patricia, sé que ya tienes tu propia fundación, pero esto sería diferente. Sería específicamente para emprendedoras que han sido víctimas de violencia de género. Capital inicial, mentoría, apoyo legal, todo lo que tú hubieras necesitado hace 5 años. Nayara sintió como algo se encendía en su pecho. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, después de acostar a María, Nayara se sentó en su terraza con vistas al mar y abrió su diario. Como cada 18 de octubre durante los últimos 5 años, escribía una reflexión sobre el camino recorrido. Querido diario, hoy se cumplen 5 años de la noche que cambió mi vida. María me preguntó esta mañana si alguna vez me arrepiento de haber sido tan valiente. Le dije que lo único de lo que me arrepiento
es de haber tardado tanto en encontrar mi fuerza. Javier sale en libertad condicional. Leí su carta. Me sorprende descubrir que no siento ira, ni miedo, ni dolor. Solo siento indiferencia. Es la confirmación de que realmente he sanado. La nueva fundación empresarial se llamará Mujeres Fénix, porque así nos sentimos todas las que hemos renacido de nuestras propias cenizas. María está creciendo para ser exactamente la mujer que yo soñé que fuera, valiente, independiente, compasiva y fuerte. Nunca se disculpa por ocupar espacio en el mundo. A veces pienso en la mujer que era hace 5 años, esa mujer silenciosa, invisible, temerosa, y le agradezco por aguantar tanto dolor, porque sin ella, yo no existiría. Mañana cumplo 36 años. Tengo una hija perfecta, una fundación que ha cambiado miles de vidas, y una fuerza interior que nadie podrá arrebatarme nunca. Pero lo más importante, soy libre, y esa libertad no es solo mía, es de cada mujer que ha leído mi historia, y ha encontrado el valor para escribir la suya propia. Hace 5 años, Javier de la Vega creyó que destruirme lo haría más poderoso. No sabía que estaba creando a la mujer que cambiaría para siempre la forma en que España entiende la violencia de género. Gracias, Javier. Sin tu crueldad, nunca habría descubierto mi grandeza. Con amor y orgullo, Nayara Márquez PD. María dice que cuando crezca, quiere ser fuerte como mamá pero más alta. Es perfecto. PPD. El futuro es nuestro. Cerró el diario, miró las estrellas reflejándose en el mar Mediterráneo, y sonrió. Mañana comenzaría a escribir su segundo libro. Se llamaría Después del golpe, cómo construir un imperio desde las cenizas. Pero esta noche, simplemente iba a dormir en paz, sabiendo que había convertido su peor pesadilla en el sueño más hermoso, y que en algún lugar de España, una mujer que se sentía invisible, estaba leyendo su historia y encontrando el valor para dar el primer paso hacia su propia libertad. La historia de Nayara Márquez había terminado, pero la revolución que había comenzado apenas empezaba. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Nayara? ¿Crees que el perdón puede convivir con la justicia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.